Vuelta siendo las 7:51 de la mañana y recientemente el Ministerio de Salud hizo pública la guía de cómo solicitar un aborto terapéutico. Está conmigo esta mañana la doctora Geneva González, quien es jefa nacional de la sección de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud, porque es oportuno, doctora González, hablar acerca de o profundizar en qué momento aplica, o para quiénes más bien aplica y en qué momentos se puede realizar. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Quisiera, antes de hacerle una aclaración de la guía que hemos enviado, que esto no tiene nada que ver con la situación que lamentablemente sucedió con una niña de 8 años. Les hago la salvedad porque hemos recibido muchas llamadas y muchos WhatsApp preguntando que si tiene relación y por qué se hizo. El protocolo que nosotros hemos instaurado es eminentemente técnico, dirigido a médicos. Ustedes recuerdan que la comisión de aborto terapéutico solamente se activa cuando tenemos una solicitud por riesgo de muerte de la madre o del niño, y que para nosotros, por clasificación, la interrupción llega hasta las 22 semanas de embarazo. Es lo que se considera como un aborto, o sea, un feto que no puede vivir fuera del vientre materno. Después de esa edad se considera un parto pretérmino. Entonces, esta guía la iniciamos a concebir desde el año 2020, puesto que es importante que las pacientes, cuando ellas vengan a solicitar esta interrupción, muchas veces no estaban muy bien orientadas o las mandaban con una edad gestacional casi al límite. Entonces nosotros por ley tenemos que reunirnos y dar una respuesta antes de las 72 horas. Entonces estábamos en una etapa de pandemia en donde lo teníamos que hacer de manera virtual. Y en vista de estas falencias de desconocimiento en algunas ocasiones de los colegas, decidimos hacer este flujo de información de manera que sea más expedito, más eficiente, y que a la paciente no solamente se le explique lo que está sucediendo, sino qué va a pasar después, cómo se le va a intervenir, dónde va a ir, por qué tiene que ir a un hospital público, no a un hospital privado. Entonces, ese es el espíritu y esa fue la confección de la guía o protocolo para orientar mejor a nuestros colegas. Ahora, doctora, ¿cuáles son esos casos en particular? Porque sí, no quisiéramos personalizar el tema, y usted ha hecho la aclaración en principio precisamente para evitar, asumo yo esto, y obviamente por las reacciones, pero en el caso de una menor que es víctima de violación, hablemos de forma general, ¿no está en peligro su vida? Y lamentablemente debo citar la edad, 8 años, el tener o el continuar un embarazo, y en qué momento, si es hasta estas 2 semanas que podría aprobarse, o cuáles son las condiciones en un caso como este en particular. Ok, vamos a generalizar el producto de una violación. El artículo 144 del Código Penal es específico en el acápite 1 en decir que una paciente que ha sido violada sexualmente con un embarazo, la interrupción de este se hace de manera expedita, donde el juez envía la solicitud directamente al hospital público en cuestión para que sea interrumpida, y después se cumplen otros procesos legales que se deben aplicar. Lamentablemente, este artículo solamente dice que hasta las 2 meses de embarazo, o sea, 8 semanas. Y esa no es la realidad muchas veces en nuestro país. Muchas veces llegan con mayor tiempo. Esos casos están fuera de la competencia de la Comisión de Aborto Terapéutico. La Comisión de Aborto Terapéutico solamente se activa en caso de que la solicitud sea por riesgo de muerte materna. Estoy hablando de alguien que tiene cáncer, está en radioterapia y se detecta que está embarazada. Estoy hablando de una paciente que tiene una lesión del corazón lo suficientemente importante como para que solo el volumen hemático, o sea, el volumen corporal de la paciente que aumenta en el embarazo, le ocasione la muerte. ¿Ok? Estoy hablando de pacientes que usaron Roacutan, que son medicamentos para el acné, que se sabe que son 100% teratógenos, o sea, producen malformaciones fetales. Estamos hablando de niños que vienen con malformaciones evidentes por ultrasonido, que tienen alteraciones evidentes en el desarrollo que se sabe que no van a sobrevivir. Esos son los casos que solo la comisión va a evaluar. Nosotros no nos metemos en las indicaciones e implicaciones legales.
Ahora, usted me dice que una persona, una niña de 8 años, de 10 años o de 11 años está en riesgo de muerte por el embarazo. Fíjese que yo creo que esa es una manera un poco difícil de contestar, porque si es una persona sana, yo puedo decirle, por ejemplo, que no va a dar a luz por parto vaginal porque su desarrollo óseo posiblemente no lo permita, pero yo no puedo decir que se va a morir por el embarazo. Ajá. Entonces, eso es como tomar decisiones demasiado arbitrarias en el supuesto de quizá a lo mejor tal vez se me pueda complicar. Fíjese que más rápidamente se me puede complicar una mujer de 38 años con 5 hijos, no solamente con una preeclampsia o puede hacer un paro o una hemorragia obstétrica, y sin embargo seguimos dando a luz. Entonces, decir de manera tajante que porque una adolescente sale embarazada hay que interrumpirle el embarazo porque se puede morir es un poco agresivo. Temerario, digamos. Exacto. Ok, pero y de todos modos esta solicitud o o sea, para la aprobación de este comité, de este equipo, tiene que llegar de un juzgado, ¿no? O cómo es el procedimiento, No me ¿no? estás Directo. comprendiendo. Ok. Cuando es un producto de violación, ni siquiera pasa por nuestra comisión, es eminentemente del Ministerio Público. Nosotros Sí. no tenemos injerencia en eso. No, en Cuando general, es los que llegan en general me no, refiero. ¿Cómo llegan? no, es que hay que hacer la salvedad para Ujú. hacer la aclaración, porque puede nuevamente producirse confusión. Nosotros, reitero, solamente analizamos los casos en donde las pacientes tienen un riesgo de muerte, que ya se sabe que si sale embarazada o que está embarazada se va a morir, o en su defecto un niño que viene con malformaciones. Nosotros no tenemos que ver nada desde el punto de vista legal, simplemente médico. Ok, reformulo entonces ahora para entender. ¿Quién refiere al comité que se tome esta decisión? O sea, el doctor El de la médico. paciente. Ajá. El médico ginecólogo que está viendo a la paciente. Paciente que lleva su control prenatal, se le hacen los estudios, de repente el médico detecta alguna normalidad, le hace los estudios complementarios correspondientes, puede ser ultrasonido, puede ser DNA fetal, puede ser amniocentesis, puede ser ultrasonidos de alta resolución, y si se demuestra que realmente es una malformación que es incompatible, fíjense, una malformación compatible con la vida, por ejemplo, es un labio leporino, es un dedito de más, pero una malformación incompatible con la vida, por ejemplo, es un cerebro que no se desarrolló y está afuera. Eso es incompatible con la vida. Se llama anencefalia. Una vez que el doctor detecta esto, tiene que sentarse a hablar. Eso es lo que nos dice ahorita mismo nuestro protocolo. Explicarle claramente a la paciente qué es lo que está sucediendo, porque al final de cuentas la que toma la decisión es la paciente. Si la paciente, en conjunto con su familia o ella, como es dueña de su cuerpo, decide interrumpir su embarazo, entonces el médico manda la nota explicando por qué razón está la solicitud, la nota de la paciente donde ella acepta que se le dio la información requerida, o sea, un consentimiento, y que está solicitando formalmente su interrupción. Adicional, deben venir los documentos que avalen esa solicitud. O sea, no es que me lo mandaron a pedir y yo lo someto, no, nosotros necesitamos la evidencia porque esto es una reunión interdisciplinaria. Aquí somos 7 médicos que siempre nos tenemos que reunir para tomar las decisiones. Y una vez que se evalúa el caso, antes de las 72 horas, nosotros le estamos contestando a la familia o a la paciente, al médico, y vía nota directa firmada por la subdirectora general de salud, se envía al hospital público correspondiente. Si, por ejemplo, la paciente es una paciente asegurada, se enviará en este caso a la Irma de Lourdes Sanetato, y si es una paciente no asegurada, se envía al Hospital Santo Tomás a la maternidad. Ahora, para hablar un poco. Y allí mismo, posteriormente, se le da la asesoría por anticoncepción, la orientación, y se da algo que se conoce como intervención en crisis. Es el equipo de psicología que participa para darle el apoyo psicológico y el acompañamiento a esta paciente. ¿Se manejan cifras de la frecuencia o la cantidad de intervenciones que se hacen de este tipo? Usualmente nosotros aprobamos de 3 a 4 solicitudes por mes. Preciso, en la hoja web está el informe del año pasado, en la hoja web de nosotros, el Ministerio de Salud, en el programa de salud sexual y reproductiva.
Hay un informe completo de las causas, cuántos llegaron, dónde se distribuyeron, etc. Interesante entonces hacer esa evaluación también y pues que ya sepa la audiencia, esto no es un material que está públicamente porque es otro tema que había generado confusión, si era un manual o la persona lo buscaba y demás, esto es directamente con el médico especialista en una relación de médico-paciente que él Por hace eso es esta que recomendación. salió, exacto, por eso salió por vía Dirección General de Salud, porque es un protocolo técnico. Uh-huh. Tiene su resolución como debe ser y pronto la vamos a tener en la hoja web para accesibilidad de el equipo médico. Por ejemplo, el médico privado que no está vinculado a nuestro sistema, él puede entrar ahí, él se puede informar de cómo son los procesos que debe tener para solicitar la interrupción. El documento es sencillo y ya te digo, es eminentemente médico. Así que es un poco, es un Si poco la difícil. lectura es específica. Exacto, pero tiene que ser publicado para que todos los médicos a nivel nacional lo conozcan. Claro. Doctora González, gracias por la oportunidad de hacer esta docencia que es oportuna para poder pues, que la audiencia esté informada y se conozca además el trabajo que realiza y emprende este equipo médico. Muchas gracias, buen día. Buen día, saludos, buen fin de semana. Bien, 8:03 de la mañana, avanzamos.